Buenísimo. Me confirman entonces si pueden ver la pantalla de la clase. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a seguir con temas de métodos de control, ¿cierto? Que vimos la semana anterior, la mayoría preventivos, ¿cierto? Nos dimos cuenta cómo con distintas estructuras se puede evitar, ¿cierto? O excluir eh, al inóculo, pero estuvimos conversando que en general todos los métodos son siempre preventivos, ¿cierto? Bueno, dentro de esos métodos directos, vamos a hablar del método de control biológico y el método de control químico la próxima y última clase. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esto, cierto? El distinto control directo, eh, tradicional, ¿cierto? Convencional, concibe y considera el uso de los biocidas, ¿cierto? Conocemos un poco de el origen de estos biocidas, ¿cierto? Que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Por todo el problema de la agricultura convencional y el monocultivo, ¿cierto? Que desequilibran los agroecosistemas y por lo tanto tales desequilibrios se manifiestan en la aparición de plagas, ¿cierto? Como respuesta a un nicho ecológico que no está siendo utilizado y que por ende cualquier organismo que esté capacitado para hacerlo lo va a poder hacer. ¿Ya? No sé si vieron unas noticias que dieron ayer o anteayer, yo estuve conversando respecto al tema porque en India anda una, ¿cómo se llama? Una manada de elefantes, está viajando descontrolados, ingresan a las ciudades, ingresan a los cultivos agrícolas y se alimentan. Y ahí es como se ve claramente eso que estamos conversando respecto a los desequilibrios, ¿cierto? Si de alguna u otra forma nosotros somos capaces de reemplazar hábitats para incluir cultivos agrícolas, bueno, es de esperar, ¿cierto?, que los organismos que solían vivir en ese hábitat sigan moviéndose y buscando fuentes de alimento en ese territorio. Y en eso justamente es lo que están todos estos elefantes asiáticos, que de los últimos 5 a 10 años avanzaron muy fuertemente sobre o sea, los cultivos agrícolas avanzaron fuertemente sobre el territorio, dejando prácticamente sin hábitat natural a estos pobres elefantes, ¿cierto? Eh, en clases anteriores, supongo que el profesor Enrique Mundaca les explicó la diferencia entre las estrategias poblacionales que tienen distintos organismos, ¿cierto? Están los R-estrategas, que son organismos que suelen tener mucha descendencia, pero esta descendencia tiene pocas probabilidades, ¿cierto?, de llegar a la adultez. Entonces tienes estos insectos que pueden tener 100 huevos, ¿cierto? Y tal vez 5 de esos organismos llegaron a adultez y terminaron su ciclo. Y por otro lado están los K-estrategas, ¿cierto? Que nosotros nos consideramos ahí, ¿cierto? Organismos que gastan mucha energía y mucho tiempo en el cuidado parental, ¿cierto? Donde existe poca descendencia, pero esa descendencia conlleva tantos cuidados que se asegura, ¿cierto?, que puedan llegar a la adultez o puedan continuar su ciclo, ¿cierto? Y en ese sentido también podemos clasificar ahí a los elefantes, ¿cierto? Los elefantes no serían plagas R estrategas, sino un caso muy particular de plaga K estratega. Creo que incluso el profesor Enrique Mundaca capaz que les haya dado un ejemplo en el cual incluso hasta un elefante se puede convertir en plaga, ¿cierto? Y justamente ese ejemplo es lo que me llamó la atención, la noticia que vi hace 2 días, donde los elefantes se meten a comer, ¿cierto?, a los cultivos hortícolas. Y es
claramente lo que nosotros estábamos conversando, ¿cierto? Si vemos que el territorio donde antes había flora nativa, habían senderos utilizados por generaciones de estos animales, y ahora van cruzando y se encuentran con un cultivo de lechuga, ¿cierto? Un cultivo de espinaca. Los elefantes se van a servir, ¿cierto? Les sirvieron en su camino, en su carretera natural. Ahora tienen snacks, ¿ya? Entonces, estaban dejando desastres. O sea, imagínense, ustedes tienen un cultivo de lechuga y se les meten 7 elefantes a una pequeña huerta chiquita, ¿cierto? Pongámosle que tiene 100 metros por 100 metros, ahí donde están sus lechuguitas, y se les mete un grupo de 7 elefantes ahí. Imagínense ustedes el desastre que les pueden llegar a dejar, ¿cierto? Entonces, es más o menos lo que está ocurriendo. También como consecuencia justamente de el avance de la frontera agropecuaria. Recuerden que la frontera agropecuaria es la división entre un ecosistema natural y un agroecosistema. Entonces estos agroecosistemas van avanzando siempre por sobre el territorio natural. Ya no hay otra forma, ¿cierto? No tenemos otra forma de hacerlo. O sea, sería espectacular que con la tecnología que tenemos pudiéramos ir avanzando en los terrenos desérticos, ¿cierto? Se puede, pero sigue siendo muy costoso. Los proyectos suelen ser muy poco rentables, por lo tanto, siempre es preferible tomar un bosque, ¿cierto? Y transformarlo en un campo agrícola que tomar un desierto y transformarlo en un campo agrícola, ¿ya? Entonces, la tasa hoy, lamentablemente, es hacia la disminución de las áreas naturales, que están ricas en servicios ecosistémicos, ¿cierto? Que es de alguna forma lo que busca el agricultor, ¿cierto? De poder eh, obtener producción a un mínimo costo, ¿cierto? En insumos. Y eso, para lograr eso, tienes que tomar un terreno rico en servicios ecosistémicos, que sería un territorio rico en biodiversidad. Y es exactamente lo que está ocurriendo en la India. Si ustedes sabrán que la India tendrá, no sé si la segunda o la tercera, cierto, biodiversidad más grande en el mundo, justamente por su heterogeneidad paisajística, además de su clima, ¿cierto? En todo el mundo es muy conocido el monzón o las lluvias monzónicas, ¿cierto? Producidas justamente por el Himalaya, que proveen a este territorio de mucha agua, lo que entonces ha permitido que exista mucha riqueza y mucha biodiversidad. Entonces, en ese contexto se están generando lo que nosotros ya venimos estudiando desde los años 70, ¿cierto? Eh, Perdón, desde los años 40, justamente con la irrupción del sistema convencional, ¿cierto? Entonces, todo eso que se hablaba como ejemplos absurdos, por ahí ejemplos exagerados, hoy en día están ocurriendo, ¿cierto? Es una realidad. Entonces, claro, tenemos la opción, siempre vamos a tener la opción, ¿cierto? De echarles veneno a esos elefantes, ¿cierto? Y puede ser a lo mejor muy barato, muy eficiente, o buscar algún método químico eh, de repelencia, ¿cierto? Y podemos utilizar un ingrediente activo que odien los elefantes, ¿cierto? Y así podríamos proteger nuestras lechuguitas, ¿cierto? Pero eso no siempre va a ser posible, ¿no? Existe legislación también, ¿ya? Hoy en día creo que no es llegar
y aplicar veneno a los elefantes, ¿cierto? Supongo que un montón de organizaciones internacionales e incluso organizaciones nacionales de protección de la vida silvestre se irían en contra de esos agricultores, ¿cierto? O sea, ¿cómo se te ocurre por unas lechuguitas vas a eliminar a los elefantes, ¿cierto? Eso sería una tontera, una locura, ¿cierto? De cualquiera de nosotros podría pensarlo un par de veces, o sea, un par de segundos y darse cuenta de que tal vez no es el mejor, el mejor método, ¿ya? Pero si lo llevamos a otro contexto, ¿cierto? Tal vez es lo mismo a nivel biológico, ya si es que tuviéramos que matar, ¿cierto? Una población de crisopas o una población importante de microhimenópteros en peligro de extinción, solo porque estábamos buscando matar a unos pulgones, ¿no? Esas cosas ocurren todos los días, ¿cierto? Pero siempre existe un sesgo a creer que los animales siempre son esos cuadrúpedos mamíferos, ¿cierto? De alguna forma por la semejanza eh, anatómica o por la cercanía filogenética, pero tendemos como a proteger distinto a esos animales que están más cerca de nosotros, ¿cierto? Y otros animales, como los nemátodos, los insectos, otros artrópodos, que también son animales, ¿cierto? No los vemos de la misma forma, ¿cierto? Como que no nos importa, ¿cierto? Qué sé yo, la vida de un ser humano eh, versus la vida de una hormiga, ¿cierto? Observado desde el extremo del antropocentrismo, ¿cierto? Nos lleva justamente a que creamos que la vida de esa hormiga no vale absolutamente nada, ¿cierto? Y podemos matar 20.000 hormigas en nuestra vida, ¿cierto? Pero no podemos matar un solo ser humano, ¿no? Ni menos hacerle algo a un elefantito, ¿cierto? O a un perro o a un gato. Imagínense cómo estamos ahora con estas corrientes progresistas animalistas, ¿cierto? Donde la gente prefiere alimentar al perro del mendigo, ¿cierto? Pasándonos de alguna forma al extremo de lo absurdo, ¿cierto? En el cual estamos olvidando cosas básicas y claves de la misma experiencia humana sobre la Tierra, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de esas cosas que tienen que ver eh, con aspectos éticos y morales de cada quien, ¿cierto? No vinimos a hablar de moralismo, ¿cierto? Sino de biología. Pero es interesante concebir esos distintos, ¿cómo se llaman? Esos extremos, ¿cierto? Esas cosas que podemos, esos matices que podemos observar con nuestra forma de tratar o de desarrollarnos en conjunto con la naturaleza, ¿cierto? Tenemos esa tendencia a observar todo desde el punto de vista antropocéntrico, ¿cierto? Eh, y tampoco la estrategia sería irse al otro extremo biocéntrico, ¿cierto? Sino poder concebir ambas miradas, ¿cierto? Y entender que si bien el ser humano es importante y es importante que nos aseguremos entre nosotros los seres humanos la supervivencia, eso no implica que seamos el ser más importante del planeta, ¿cierto? Y por otro lado, tampoco nos vamos a pasar al extremo absurdo de matar al ser humano que se le ocurrió matar, jugar con las hormigas y una lupa, ¿cierto? A quemarlas, ¿cierto? Muchos niños jugamos a eso de chicos sin saber mucho de estos aspectos, ¿cierto? Simplemente jugábamos, ¿no? Pero es interesante poder conversar de estas cosas y observar y tomarlas en consideración, ¿ah? Porque
ese humano, ¿cierto? Ese humano que puede tener tendencias biocéntricas o antropocéntricas, en un contexto de estar a cargo de un sistema productivo, va a tener que tomar decisiones, va a tener que tomar decisiones relevantes eh, respecto a la estrategia que va a tener que utilizar para solucionar problemas agronómicos, ¿ya? Recordemos que es inevitable que existen problemas agronómicos y es innegable que existen estos problemas agronómicos. Y lo peor de todo es que los problemas agronómicos están generando, o nuestra forma de solucionar en realidad, ¿ya? Los problemas son una cosa per se, ¿ya? La solución, ¿cierto?, de estos problemas agronómicos es lo que nos genera una pila de consecuencias indeseadas, eh, como la salud humana o la salud ambiental, ¿cierto? Esos aspectos que tenemos que concebir respecto al uso de tal o cual herramienta. Entonces, no es llegar y usar cualquier herramienta, ¿cierto? Como les digo, por un lado tenemos aspectos paradigmáticos, ¿cierto?, respecto a la valorización de la naturaleza, y por otro lado van a existir normativas, ¿cierto? Porque estas soluciones suelen tener consecuencias graves también. Catalina. Activé el micrófono sin querer, lo siento. Ah, perdón. Bueno, si cualquiera de ustedes quiere opinar cualquier cosa, hágalo nomás. Recuerden que yo al principio de las clases siempre me pongo a hablar cosas y no sé si a veces me voy por las ramas o ustedes tienen algo interesante que aportar a lo que estoy diciendo y todo bien, ¿cierto? Recuerden que yo en ningún caso tengo la razón, ¿cierto? La absoluta. Simplemente se me ocurre eh, conversar de estos temas y discutirlos con ustedes porque justamente los estamos aprendiendo juntos, ¿cierto? Estamos aprendiendo estos aspectos biológicos, pero sin embargo estos aspectos biológicos van de la mano, ¿cierto?, de intereses productivos y es ahí donde ocurren, ¿cierto?, muchas veces las discrepancias, ¿cierto?, eh, de nuestra conciencia, ¿no?, respecto a lo que estamos haciendo, o al menos esa es la idea de poder conversar estas cosas, ¿cierto? Vamos a tener a la mano herramientas muy poderosas, ¿cierto? Que van a ser capaces de solucionar problemas agronómicos, pero sin embargo la forma de utilizar esta herramienta nos puede traer consecuencias también muy importantes, ¿ya? Entonces eso le tenemos que dar siempre vuelta. Siempre tenemos que estar pensando en esos aspectos porque eh, es muy importante, ¿ah? O sea, recuerden, como yo les decía, no sé si se los he dicho antes, pero el ecólogo, el ecólogo puro, ¿cierto? Es un biólogo que estudia relaciones entre los organismos con su entorno, ya sea este biótico o abiótico, ¿ya? Esa es la ecología. Hasta ahí nomás llega la ecología. La ecología eh, no toma aspectos humanos, ¿cierto? Es una ciencia exacta de alguna forma, ¿cierto? La biología es una ciencia que estudia estos aspectos desde un punto de vista, eh, ¿cómo decirlo?, insesgado, ¿cierto? Sin embargo, están los ecologistas, que son quienes toman todos estos estudios o estos descubrimientos que hace la ecología o los ecólogos, y los ecologistas son los que levantan las banderas, ¿cierto? Para decir qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer
en base a premisas ecológicas, ¿cierto? El ecólogo, como les digo, es un científico que hace sus estudios y entrega sus eh, evidencias científicas y listo, ¿ya? El ecologista toma esas evidencias y levanta el grito al cielo, ¿cierto? Pero ninguno de los dos tiene realmente un impacto, ¿ya? Quien realmente tiene un impacto es el agricultor. Tenemos que entender que el agricultor tiene miles, millones de hectáreas en el mundo, ¿ya? Y cada decisión que tomen esos agricultores va a tener una importancia inmensa sobre el desarrollo de esos ecosistemas. Es el agroecólogo el que va a poder generar la diferencia, ¿cierto? No el ecólogo y no el ecologista, ¿ya? Y por otro lado, es el agricultor el que va a tener en sus manos, ¿cierto? Esta llave de, por un lado, seguir dejando el desastre ecológico que estamos generando, o por otro lado, empezar a mejorar las cosas, ¿cierto? O sea, el agroecosistema tiene esa capacidad, ¿cierto? De, por un lado, generar muchos disservicios ecosistémicos, ¿cierto? Debido a su simplificación, plagas, enfermedades, malos olores, ¿cierto? Acumulación de nutrientes, pérdida de infiltración de agua, pérdida de estructura de suelos, todos esos disservicios agroecosistémicos los genera un agroecosistema. Pero un agroecosistema bien manejado puede volver a proveer un montón de servicios ecosistémicos importantísimos para la población, como el ciclo del agua, ¿cierto? La infiltración del agua, la protección de los suelos, estructuración de los suelos, aumento de la biodiversidad, eh, provisión de fuentes de alimentos, provisión de hábitat, control de temperatura, control de viento, no sé, una cantidad de servicios ecosistémicos que puede proveer un agroecosistema, que tenemos que de alguna u tenemos que buscar, ¿cierto?, este equilibrio entre la producción sustentable y la, el mejoramiento, ¿cierto? Sí, el mejorar las condiciones eh, ecológicas, condiciones biológicas que tienen los agroecosistemas, buscando disminuir, ¿cierto?, el uso de tanto subsidio energético, ¿ya? Entonces, en esa búsqueda de los métodos, en esa búsqueda de las herramientas, eh, históricamente se han utilizado eh, formas de control un poco más amigables, ¿cierto? Y que incluso muchas veces llega a ser control mucho más efectivo y eficiente, ¿cierto? Que el simple uso de estos biocidas. El mercado a ustedes les ofrece eh, la gama de lo que ustedes necesiten, ¿cierto? Van a tener todo tipo de herramientas para todo tipo de soluciones. Ya van a poder utilizar para matar insectos, hongos, bacterias, hierbas, nemátodos, ¿cierto? Directamente, ¿ya? Van a tener una cosa para cada cosa. Eh, algunos herbicidas van a ser de contacto, otros van a ser sistémicos, unos van a ser generalistas, otros de monocotiledóneas, otros de dicotiledóneas, ¿cierto? Unos que son ya específicos, ¿cierto? Para los que son random ready y una cantidad de cosas, ¿cierto? Utilizar auxina como el 2,4-D, van a tener muchas herramientas, ¿ya? Pero siempre hay que considerar que son armas de doble filo, que dependen, ¿cierto?, de la dosis, dependen del momento de la utilización, van a depender de las condiciones ambientales, van a depender del estado, ¿cierto?, fisiológico, tanto del cultivo como
huésped, eh, aspectos climáticos, aspectos de reversión térmica, ¿cierto? Aspectos atmosféricos, aspectos de legislación, ¿cierto? Si nos quedan unos momentitos, me gustaría mostrarles una... Ah, eso no, eso lo voy a dejar para el control químico, ¿cierto? Y mostrarles un poco de la legislación nacional respecto al uso o la aplicación de fitosanitarios en sistemas agrícolas, ¿ya? Eso con la ley del decreto 158 del Ministerio de Salud, vigente desde el 2016. ¿Ya? Entonces todo eso de control químico lo vamos a estudiar la próxima clase con un poco más de detalle. Ahora vamos a hablar más del control biológico, ¿ya? Y los controles Profe, biológicos, dígame, la próxima clase no es la prueba, ¿no? ¿no? Tengo entendido que queda esta otra más y después la prueba. Y Ah, ya. sí, sí. Y sí, no he visto en realidad el calendario, ¿ah? Pero si está así, yo mismo hablo con el profesor Enrique Mundaca para que lo cambiemos, ¿ya? Pero efectivamente nos queda para terminar el curso esta y otra clase más todavía, así que no se adelanten a la prueba. Ya. ¿Ese, profe? Ya, de nada. Bueno, y el control biológico entonces es la búsqueda, perdón, de estas alternativas que permitan utilizar relaciones interespecíficas eh, en en la, para la productividad, ¿cierto? Buscar estas soluciones, estas relaciones que ya existen entre los organismos, pero para nuestro provecho, ¿cierto? Poder manejar estas cosas, ¿ya? Utilizar este tipo de relaciones que ya existen, pero eh, para nuestro provecho, ¿cierto? Poder. Ese es de alguna forma, la gracia, ¿cierto? Del agricultor, la gracia del agrónomo, ¿cierto? Que puede tomar todos estos aspectos del agroecosistema y manejarlos, cambiarlos como él lo estime conveniente, ¿cierto? Para su propio provecho, ¿cierto? Esa es la definición de un agroecosistema, ¿cierto? Un humano que ya saque un árbol para poder poner una planta o que empiece a cultivar una planta para utilizarla como sombra, ya eso ya es un agroecosistema, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo este agroecosistema se sostiene, ¿cierto? Con sus dinámicas biológicas básicas, es cómo agroecosistema va a poder ser más o menos productivo. Y el control biológico es un método directo, ¿cierto? De control poblacional de posibles organismos plagas, ¿cierto? O enfermedades que vamos a poder utilizar como herramienta, ¿cierto? Como una herramienta más en en esta búsqueda, ¿cierto? De poder llegar con nuestras lechuguitas a, a cosecharlas, ¿cierto? Tenemos que evitar de todas formas, ¿cierto? Posibles, perder nuestra producción agrícola. Y el control biológico se divide en tres, ¿cierto? El control biológico clásico, que de alguna u otra forma considera o asume que los organismos ya se encuentran en el agroecosistema, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tratar de atraerlos o mantenerlos dentro del agroecosistema para que estos organismos controlen poblacionalmente a la plaga, ¿cierto? Eh, y eso va a depender de cómo nosotros diseñemos y manejemos el agroecosistema,
Ya, ese es el control biológico clásico. Después está el control biológico inoculativo, ¿cierto? O conservativo, que es cuando nosotros hacemos liberaciones de organismos extraños, ¿cierto? Organismos externos a un agroecosistema, pero queremos que se queden ahí, ¿cierto? Esto vamos a liberar una población de chinitas, pero estas chinitas las tenemos que dejar acá, ¿cierto? Que ojalá se queden a vivir, ojalá nidifiquen y se puedan reproducir tranquilos y no se vayan más, ¿cierto? Me sigan controlando, ¿ya? Ese es el inoculativo. Para el control biológico inoculativo es imperante proveer estructuras de amortiguación biológica como cercos vivos, cultivos de cobertura, corredores biológicos, porque si no, estos organismos no se van a establecer. Entonces, si nosotros queremos que se queden ahí, hay que establecerlo. Y el último control biológico, o la otra forma, es el control biológico inundativo. Y ese es cuando se hacen liberaciones periódicas de algún enemigo natural. Estos los venden, ¿cierto? Hay un mercado ya de organismos de enemigos naturales que se pueden comprar ácaros eriófidos, o sea, no son eriófidos, son ácaros fitoseídos, ¿cierto? Que son predadores mesostigmátidos y los venden para control de arañita roja, de arañita bimaculada, de arañita roja europea, de arañita roja de los cítricos, ¿cierto? Eh, entonces uno compra, qué sé yo, 1000 individuos ya por hilera y va y los libera. Entonces, los libera, estos organismos harán su trabajo y después o se van o se mueren, ¿ya? Pero no se van a quedar porque muchas veces en los monocultivos no existen áreas de amortiguación biológica que puedan proveer hábitat y alimentación a los organismos para que se queden. Y en ese caso, un control biológico inundativo no es más que una sustitución de insumos, ¿cierto? En vez de tirar veneno, vamos a tirar un predador, ¿cierto? Pero este predador no va a ser parte del agroecosistema, ¿cierto? Va a hacer su trabajo y se va a ir. Y así se hacen liberaciones, por ejemplo, también de himenópteros parasitoides, ¿cierto? Ellos hacen su trabajo y después se van, ¿cierto? No muchas veces se quedan. Recuerden que la, la chaqueta amarilla se la introdujeron en Chile como una forma de control biológico, ¿cierto? La chinita arlequín la trajeron en Chile como una forma de control biológico. Catalina, dígame. ¿Cómo se garantiza que se vayan? ¿Cómo se van? Y la verdad, esa es una muy buena pregunta, porque hoy en día podemos ir a cualquier parque nacional, ¿cierto? Y vamos a encontrar un montón de chaquetas amarillas. Efectivamente, nadie sabe si se van a ir o no. Ya, el control biológico inundativo es una de las peores formas de control biológico que existen, ¿cierto? O sea, que ustedes saben que yo soy recontra agroecólogo, ¿cierto? Yo soy un convencido, pero desde ese mismo punto de vista, eh, el control biológico no es siempre bueno o recomendable, ¿cierto? Muchas veces trae consecuencias muy graves, ¿cierto? Y ese es uno de los problemas de la introducción de especies, ¿ya? Justamente, esto ha ocurrido muchas veces, ya no sé si ustedes conocen la historia del sapo de las cañas, que es un organismo latinoamericano, ¿cierto? Se encuentra en Chile, Brasil, Argentina, el sapo bufo, ¿cierto? Ah, bueno, antes se llamaba bufo, hoy en día se llama rinela, ¿ya? El sapo rinela, que comía muchos coleópteros, ¿cierto? Escarabajos en los cultivos de cañas de azúcar en Brasil. ¿Ya? Eso ocurría naturalmente, ¿cierto? Entonces los colonos en Australia pusieron caña de azúcar
y esta caña de azúcar se les llena de una plaga de coleópteros, ya que eran cortadores de hojas, eh, típicos coleópteros que tienen su fase larvaria en el suelo y luego salen como juveniles a comer tejido en crecimiento, tejido nuevo. Entonces les aparece esta plaga y los controles biológicos anteriores no tenían en consideración muchos aspectos respecto a la ecología de los organismos, ¿cierto? Y se basaban simplemente en la observación de que una cosa predaba a otra. Entonces vino un asesor y les dijo, miren, allá en Brasil esto se controlaba solo con unos sapos que viven allá, ¿ya? ¿Por qué no traemos esos sapos para acá mejor? ¿Cierto? Fueron y llevaron, ni me acuerdo el nombre, pero era el número, pero eran súper pocos, ¿cierto? Una población, habrán sido 50, ¿cierto? 100 sapos. Entonces, eso a nivel poblacional es muy poco. Pero sin embargo, esos sapos se comieron justamente toda esa plaga y se comieron todo lo otras cosas que se le cruzaron, ¿cierto? Se empezaron a comer incluso hasta los anfibios nativos, ¿cierto? Hoy en día el sapo de las cañas, pueden buscarlo, ¿cierto? Anótenlo por ahí si quieren buscar una de las historias bizarras, ¿cierto? Que pueden existir en la agricultura mundial y se van a dar cuenta que hoy en día el gasto público que se hace en Australia para controlar el avance del sapo de las cañas, que creo ya terminó controlando todo el territorio, ¿cierto? Que ya ha disminuido por lo menos la mitad de la población eh, nativa de otros ranas, ¿cierto? Y de un montón de otros insectos más, no hayan que hacer, ¿cierto? El problema es que hasta las mascotas sufren con estos bichos porque, y tampoco tiene predadores naturales porque este bichito, este sapo rinela es el sapo que produce bufotenina en su piel, ¿ya? Entonces secreta una sustancia blanquecina que es venenosa. Entonces no tiene predadores. Y no solo es venenosa, sino que si algunos animales la molestan eh, y no se mueren por tener contacto con esa sustancia, se van a poner a alucinar, ¿cierto? Y entonces esto tiene efectos psicotrópicos, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes, yo creo que la gran mayoría vio algún capítulo de Homero Simpson donde lamían un sapo, ¿cierto? Y tenían efectos psicotrópicos. Ese mismo sapo es, ¿ya? Y no sé si ustedes recuerdan, en ese mismo episodio, ese sapo empezaba a reproducirse y empezaba a dejar el desastre. Bueno, eso era más o menos mostrando lo que ocurrió en esos años en Australia. Como les decía, acá en Chile tenemos el problema de la chaqueta amarilla. En el sur han existido liberaciones también de un nemátodo no, perdón, sí, de un nemátodo que daña a las avispas que están generando problemas con los pinos, ¿cierto? La avispa de los pinos. Profe, también Y el castor allá en el sur de Chile, cerca de de Punta Arenas. hay un problema con eso, ¿ah? Sí, Eh, o es, sea, una especie introducida, ¿no? lamentablemente, nada ha generado mayor pérdida de bosques nativos en el sur que la introducción de castores. Estos castores los introdujeron como mascotas, ¿cierto? Eh, y se liberaron, estos castores se fueron y se acostumbraron muy bien, ¿cierto?, al entorno que había en el sur de Chile. El problema es que los otros organismos que viven ahí en el entorno no estaban acostumbrados eh, a los castores. Entonces estos castores hicieron lo que saben hacer, ¿cierto? Preparar diques con madera para hacer estas inundaciones que hacen, ¿cierto? Y
y empezaron a inundar vastos terrenos. No estamos, ojalá hubieran inundado, qué sé yo, media hectárea, un poquito menos, ¿cierto? El tamaño del dique, pero sin embargo, dejemos- bueno, perdón, estaba respondiendo ahí, justo empiezan a llegar mensajes. ¿En qué estábamos? O sea, salimos del sapo las cañas y salimos de las avispas del El pino. castor. Estábamos hablando del castor, claro. El tema es que los notofagus ya no están acostumbrados a estar inundados. Ellos sufren de anoxia en las raíces cuando eh, se inundan. Entonces, estos organismos empezaron a hacer sus diques, empezaron a inundar miles de hectáreas. Los árboles, los bosques nativos inundados murieron. Entonces, hay un problema importante que de hecho se está controlando. Existe un fondo del SAG para matar estos bichos. O sea, ustedes tienen que llevar colas de castores para que les den un subsidio. Ya, creo que están pagando la caza de los castores súper bien. Entonces hay gente que se está empezando a dedicar a cazar estas cosas, ¿cierto? Y deberían hacerlo. No digo ya esto se descontroló y lo que está en peligro es eh, el bosque nativo, ya en el sur. También han habido liberaciones de jabalíes, ya los jabalíes en el sur de Chile también. En varias zonas del bosque valdiviano se ha sabido que están proliferando, ¿cierto? Teniendo problemas. Mira, la introducción de especies es la segunda forma en la cual los seres humanos más han dañado a la biodiversidad en el planeta. ¿Ya? Esto es según David Attenborough, ¿cierto? Existen 5 formas en las cuales los seres humanos han causado problemas al resto de la biodiversidad. ¿Ya? La primera es la competencia por el alimento, ¿cierto? Primero los comemos a los animales, ¿cierto? Segundo, ocupamos su territorio para cultivar nuestros alimentos, ¿cierto? Y también matamos a cualquiera que llegue a comerse nuestros alimentos, ¿ya? Esa es la primera forma en la cual nosotros estamos dañando a la biodiversidad. La segunda forma es la introducción de especies, imagínense. La tercera forma es la utilización de los hábitats, ¿ya? O sea, si nosotros ocupamos un hábitat para cambiarlo por un bosque, para transformarlo en una ciudad, para transformarlo en una industria o lo que sea, vamos a eliminar toda la biodiversidad que hay ahí. La cuarta forma es el aislamiento ecosistémico, ¿ya? Uno no cree que eso es importante, pero efectivamente es muy importante. Ustedes, por ejemplo, ponen una carretera y van a aislar un bosque entre una parte de la carretera y la otra parte de la carretera, y la carretera de alguna forma va eliminar el movimiento de animales entre un punto y otro. Esto es lo que se llama, como les decía, aislamiento ecosistémico, y esto termina generando especiación porque deja de haber flujo génico entre ambos lugares. Entonces muchas veces una selva que queda dividida porque se puso una ciudad en el medio, es muy probable que los organismos de ambos extremos de esa selva terminan generando diferencias, ¿cierto? Ese es el aislamiento ecosistémico. Estamos llenos de eso, ya cada vez más quedan puros parches de vegetación natural que no están unidos entre sí, y eso evita el flujo génico entre las poblaciones de ambos parches que en algún momento de la historia estaban unidos, ¿ya? Y la quinta y última forma es
la contaminación atmosférica, calentamiento global y todo eso, ¿cierto? Sin embargo, a nosotros los medios nos llenan y nos bombardean todos los días de que el problema es el calentamiento global y la contaminación atmosférica. Y no, señores, ese es el quinto problema. Hay otros cuatro mucho más importantes, pero obviamente la prensa amarilla no los va a tocar, ¿cierto? Pero es importante que los conozcamos. Entonces, en ese sentido, consideren ustedes una herramienta que buscaba ser sostenible o sustentable, puede terminar siendo la segunda forma en la cual más hemos influenciado negativamente en contra de la biodiversidad mundial, ¿cierto? O sea, un control biológico inundativo bien puede generar una introducción de especies que va a poder o va a tener efectos negativos muy graves y muy caros a largo plazo, ¿cierto? Y estuvimos revisando varios ejemplos, incluso acá mismo en Chile, ¿está? Es que no vamos a dar más a ese tema porque estamos bien claros en el tema. O sea, esto es como les decía, una arma de doble filo, ¿cierto? Puede ser muy bueno el control biológico, pero también puede ser muy malo. Y va a depender de la estrategia que nosotros utilicemos. Ya vamos. Profe, Ajá, dígame. usted dijo que usted siempre, o sea, usted está a favor de los controles biológicos, pero son una de las formas que influencian a la biodiversidad, pues, en forma negativa. ¿Y aquí se va esto de que existan este tipo de problemas siempre que queremos introducir algún tipo de especie para controlar plagas? Mire, yo lo que le dije es que yo soy un convencido de la agroecología, ya como diseño de un agroecosistema sustentable, ¿ya? ¿Ya? Eh, pero los que estamos a favor de la agroecología no somos fanáticos, ¿cierto?, del control biológico. A eso me refiero. Ah, Lamentablemente, hoy en día el control biológico termina siendo una forma más de sustitución de insumos. Consideren que el control biológico es aceptado por la agricultura orgánica de certificación de mercado. Ya yo no puedo estar no puedo estar más en contra de la agricultura orgánica de certificación de mercado. ¿Y por qué? Me dirán ustedes, ¿cierto? ¿Qué onda el agroecólogo que me está diciendo que está en contra de la agricultura orgánica, ¿cierto? Y bueno, es justamente porque la agricultura orgánica no es más que agricultura convencional con sustitución de insumos para una certificación de mercado, ¿cierto? Eso no es para nada sustentable, ya el control, la agricultura orgánica como el control biológico no son necesariamente sustentables. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en claro. Simplemente son herramientas más, ¿no? ¿Ya? En ese sentido, el control biológico inundativo, para mí, es similar a aplicar otro veneno más, ¿cierto? Porque, como bien decía la compañera, no tenemos idea qué va a ocurrir con ese organismo, si se va a quedar, si se va a ir, si se va a quedar en los cercos, si se va a ir al cultivo adyacente, si se va a ir al bosque adyacente, ¿cierto? O al monocultivo forestal adyacente, no tenemos idea, ¿cierto? El INEA está haciendo varios estudios para el control biológico o la introducción de especies para control biológico, pero tampoco son tan a largo plazo como uno esperara o con territorio suficiente como uno también esperara, ¿cierto? Entonces son en general estudios que se hacen bien específicos para poder validar o no la introducción de algún controlador biológico que va a poder venderse, ¿cierto? Como les digo, sigue siendo parte de este pool de insumos. O sea, eso más que nada. Entonces ahí hay que ser bien cuidadosos con eso, ¿cierto? El control biológico no es per se sustentable, ¿ya? Y mal hecho puede significar justamente introducción de especies. Y la introducción de especies, como les decía, era la segunda forma en la cual hemos influenciado negativamente a la biodiversidad, ¿cierto? Imagínense, hay una isla, por ejemplo, famosa que no habían gatos. Llevaron un gato ahí, un gato. Y ese gato fue capaz de reducir la población de aves en un 90% en esa isla, ¿cierto? Hay otro caso de los caracoles, un caracol, el caracol de jardín, lo llevaron a Hawái, a las islas de Hawái,
Y en la isla de Hawái había una diversidad increíble de caracoles. Y hoy en día parece que ya no quedan ni 5 ni 10 especies de esas que habían nativas. Justamente porque el otro caracol se las comió todas. Entonces ese es el tema. Cuando nosotros introducimos predadores o organismos parasitoides, estamos jugando una ruleta, ¿cierto? Estamos jugando un juego de azar. Ya no. Probablemente, ¿cierto? Nos sirva, pero no lo sabemos con, con total seguridad, ¿cierto? Siempre va a haber un margen de incertidumbre que nos puede llevar a estos, a estos ejemplos que hemos estado observando críticamente. Eso, no me acuerdo la otra pregunta, pero no Sí, entendí. sé. Sí. Eso, por eso les digo, ahí es donde hay que tener cuidado. Ya el control biológico inundativo no es más que otra sustitución de insumos, ¿cierto? Entonces, lo ideal que yo les decía es proveer estructuras de hábitat y de alimentación a los organismos para que se queden ahí, y ese en el último caso, lo ideal sería promover a los predadores, a los parasitoides que ya existen en un agroecosistema. Un agroecosistema en general es lo suficientemente rico eh, en riqueza específica, ¿cierto? Como para generar los manejos o las estructuras que ellos requieran para poder quedarse ahí, ¿cierto? O sea, en ese sentido lo más eficiente es un diseño de un agroecosistema que permita eh, el establecimiento de poblaciones viables de organismos controladores naturales que sean nativos, que sean autóctonos, ¿cierto? ¿Para qué vamos a estar introduciendo cosas de otro lado si no sabemos? Primero, no sabemos siquiera la efectividad de nuestro campo. Y segundo, y lo peor, ¿cierto? No sabemos qué ocurre con ese bicho después de que sale de nuestro campo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es una práctica de manejo en la cual se interviene para introducir o aumentar, ¿cierto?, la actividad de los enemigos naturales de las plagas, manteniéndolas por debajo de los umbrales de daño económico. Recuerden que es importantísimo mantener o considerar el umbral de daño económico. Si este organismo me genera un daño que no supera, ¿cierto?, al costo de controlarlo, su daño no es mayor al costo de controlarlo, entonces ¿para qué controlarlo? Ese es el tema. Recuerden que siempre van a haber organismos allí. Lo que no podemos esperar es tener un desierto, ¿cierto? Esperar a que ahí no exista ningún organismo, que de alguna forma por muchos años fue la meta, ¿cierto?, de la agricultura convencional de monocultivo, ¿cierto? Que ahí no exista un solo organismo vivo. O sea, hoy en día se sabe que eso no es solo imposible, sino que es indeseable, ¿cierto? No podemos simplificar el ecosistema de tal forma. Entonces, si vamos a asumir que van a existir organismos, ¿ya?, que tienen que existir otros organismos, además de nuestras plantas y de nuestra producción, eh, tenemos que considerar que estos organismos, para que nosotros nos preocupemos por ellos, nos vayan a generar un nivel de daño que supere el umbral de daño económico, ¿cierto? Recuerden que ese umbral es súper simple, ya sé. El daño que me genera la plaga es mayor al costo de producirla, se controla. Si no, se deja. Y eso sigue siendo un método basado en la productividad, ¿cierto? Va a depender del costo de los insumos, va a depender de las prácticas culturales que ustedes tengan que realizar, ¿cierto? Entonces todo al final tiene un costo, ¿cierto? Cada cosa que usted haga en el campo va a tener un costo. Entonces, eso usted lo tiene que evaluar contrastando el daño que le está generando a este organismo. Ya un organismo que está en la planta
que se encuentra ahí, que a lo mejor venía de paso, y usted lo encontró en un monitoreo, no es razón suficiente para aplicar, ¿cierto? Es un error cuando uno va a monitorear y encuentra un bicho y preventivamente van y aplican, eso es pérdida de plata, ¿cierto? ¿No? Además de que aplicar fue un costo innecesario, bueno, esa aplicación va a tener las consecuencias que ustedes ya conocen. Entonces, en ese sentido, era mejor ni siquiera aplicar, simplemente seguir monitoreando hasta ver si ese organismo potencialmente podría generar algún tipo de daño económico, si no, no habría problema. Y ahí les decía, ahí está bien definido cuáles son las diferencias entre los tres, ¿cierto? Eh, las diferencias entre el inundativo y el aumentativo, ¿cierto? El inoculativo. Como les digo, el inundativo no es más que una aplicación de cosas vivas, ¿cierto? Pero van a tener que aplicar varias veces. O un inundativo, en el general, a veces se hacen varias liberaciones en distintas estaciones del año para que este organismo pueda establecerse, ¿cierto? Y se busca, se monitorea también buscando, esperando encontrar este organismo o larvas del mismo, ¿cierto? Para saber que se está reproduciendo o no en el lugar. Bueno, respecto a control biológico de enfermedades, se define del G. agrios como la reducción del ataque a una planta por un fitopatógeno, pero a través de la acción de otro organismo, ¿cierto? Y en el caso de los problemas fitopatológicos, en general son microorganismos, ¿cierto? Eh, y tenemos, por un lado, efectos directos, ¿cierto? Como la introducción de los antagonistas, ya sea parasitoides o predadores, o disminuir, ¿cierto?, las condiciones ecológicas o las condiciones favorables para el organismo con tal de que no se genere el umbral de daño económico o no genere la concentración, ¿no? Sí, el nivel poblacional suficiente para poder generar la enfermedad. Entonces, si uno mantiene, recuerden que ya revisamos la trinidad de la enfermedad, entonces, si este organismo no está en un número suficiente, no va a producir la enfermedad, ¿cierto? Entonces, no es la mera presencia del organismo el que nos va a indicar que va a haber una enfermedad, sino eh, la densidad poblacional del mismo. Entonces, si nosotros logramos controlar la densidad poblacional, no va a haber problema de enfermedad. Entonces, su mera presencia no va a generar ningún problema. Entonces, por eso es que es tan importante el monitoreo para todo tipo de manejo integrado de plagas, ¿cierto? Porque controlando la dinámica poblacional es como vamos a poder adelantarnos o no a cualquier evento que nos pueda generar un nivel importante de daño ecológico. Como les decía, las bases ecológicas del control biológico son las relaciones interespecíficas que ya existen, ¿cierto? O sea, los organismos se relacionan entre sí de muchas formas y esas formas de interacción son las que nosotros podemos promover o limitar, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. Eh, y por eso que es importante tener un conocimiento de la biodiversidad del agroecosistema para saber cuáles vamos a poder promover y cuáles vamos a tener que controlar, ¿cierto? O mantener a raya. Y además de un estudio de línea base que se llama, que es cuando sabemos todos los bichos que hay ahí, las plantas y flora espontánea y organismos visitantes y todo, en nuestro agroecosistema, ya teniendo ese catastro,
se puede llegar a visualizar cuáles son las relaciones que puedan existir entre ellos y buscar, ¿cierto?, las que puedan ser beneficiosas para el objetivo productivo de nuestro agroecosistema. Y ahí enfocar el diseño y el manejo del agroecosistema, ¿cierto?, con el fin de proveer las mejores condiciones para estos organismos que van a ser nuestros aliados, ¿cierto? Porque vamos a tener una pila de organismos, ¿cierto? Lo ideal es que de esta pila muy pocos puedan transformarse en plaga y por otro lado que ojalá muchos puedan ser controladores biológicos, ¿cierto? Estas dinámicas son densodependientes, ¿cierto? Son también temporales, o sea, se requiere un tiempo para que maduren, para que se logren eh, controlar entre sí las poblaciones tanto de predadores como de presas, entonces va a requerir un tiempo, ¿cierto? Una dinámica, ¿ya? Y esto no podemos esperar de un año para otro que dejamos un cerco vivo de plantas espontáneas, ya tener una población suficiente de controladores biológicos, ¿cierto? Podemos ir de un año a otro, dejando las flores que atrayeron más enemigos naturales, ¿cierto? Cortando, limitando las especies de plantas que promovían a las plagas, y así hay que estar constantemente observando, cuantificando y monitoreando la dinámica poblacional de todos los organismos para ir tomando las decisiones, ¿cierto?, en el agroecosistema, ¿ya? Por eso es tan importante el monitoreo y el conocer, ¿cierto?, la biodiversidad y su interacción, porque es la mejor forma o la forma más segura de encontrar las estrategias, ¿cierto?, y los manejos para promover el control biológico. Aquí tenemos unos ejemplos de distintos controladores biológicos. Voy a detener la grabación para tener dos clases, o sea, dos videos.